Bueno, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con una parte de la célula, ¿sí? Que es el núcleo. Por supuesto que el núcleo, al hablar de núcleo, hablamos de células eucariotas, ¿sí? Y dentro de ese núcleo, bueno, ¿qué elementos vamos a encontrar? Como los ácidos nucleicos, y dentro de uno de estos ácidos nucleicos vamos a encontrar toda la batería de instrucciones para que las células puedan funcionar, que se va a denominar genoma, ¿sí? Es el conjunto de genes que van a regular todas las actividades de un ser vivo. Bien, en primer lugar, vamos a diferenciar y a caracterizar al núcleo celular, ¿sí? En primer lugar, ¿qué es lo que se tiene que acordar? Bueno, dentro de esta organela se encuentra el ADN, ¿sí? Por supuesto, hablamos de células eucariotas o eucariontes. Las células procariotas no tienen un núcleo verdadero, lo que tienen es una zona dentro del citoplasma donde vamos a encontrar el ADN, ¿sí? Una zona que a veces se le dice zona nucleoide, pero no tienen núcleo verdadero como las células eucariotas. Cuando vemos el núcleo, si nosotros observáramos a través de un microscopio, en la interfase celular, ¿sí? Nosotros podemos dividir el ciclo de vida de una célula en dos fases importantes. Una fase donde ocurre toda la vida de la célula, y a esa fase se la llama interfase, ¿sí? Y un pequeño periodo de tiempo donde la célula se divide, dando lugar a dos células hijas. Ese pequeño periodo de tiempo por el que pasa la célula se llama división celular. Entonces, la vida celular se manifiesta o se lleva adelante a través de dos fases que siempre se van recirculando. Una es la interfase celular, donde la célula realiza todas sus actividades metabólicas, crece, se diferencia, respira, ¿sí? Fabrica hormonas, si es una célula glandular, ¿sí? Y una fase donde la célula entra en un periodo de división celular, que habitualmente la pueden encontrar, que se llama mitosis o meiosis, dependiendo del tipo de célula que sea. Lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde está el núcleo? Bueno, en general tiene una posición que se denomina variable. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de célula, nosotros vamos a tener distintas ubicaciones de la célula, distintas ubicaciones del núcleo en la célula, ¿sí? Ahora, varía en función del tipo de célula, pero para cada tipo de célula para cada tipo de célula que forma un tejido, la posición es fija y característica, ¿sí? O sea, mismo tipo de células tienen ubicado el núcleo en el mismo lugar. Bueno, ¿cuántos núcleos tiene una célula? En general es variable. En la mayoría de las células podemos encontrar un núcleo solo, pero en algunas células, como los hepatocitos, podemos encontrar dos núcleos, o en otras células, como por ejemplo las fibras musculares estriadas, o sea, el músculo estriado voluntario, o ciertas células que tienen actividad de destrucción ósea llamadas osteoclastos, podemos encontrar varios núcleos. Bueno, ¿qué funciones tiene el núcleo celular? Principalmente es donde vamos a encontrar toda la información genética, lo que nosotros denominamos genoma. ¿Y dónde está almacenado ese genoma o ese conjunto de genes? En las moléculas o hebras de ADN, que es un tipo de ácido nucleico. Otra de las funciones, justamente porque tiene el genoma, dirige todas las actividades que cumple o que desarrolla el citoplasma. Además, dentro de él se va a duplicar esta molécula de ADN, ¿sí? Y esa molécula de ADN va a estar de diferentes formas de acuerdo a la etapa en la cual la célula esté atravesando de su ciclo celular. Por eso, en general, el ADN no va a estar solo, sino que va a estar unido, va a estar ensamblado con un tipo de proteínas particulares que se llaman histonas, ¿sí?
cuando están unidos a estas histonas y se encuentra de forma relajada, hablamos de que el ADN tiene una conformación de tipo de cromatina, ¿sí? Otra función que tiene el núcleo es, dentro del núcleo se forma el ARN, ¿sí? Todas estas funciones siempre se van a vincular con el ADN, ¿sí? O sea, el ADN es la molécula madre que tiene la información genética para desarrollar las actividades. Y a partir de esa información, las actividades se desarrollan. Imagínense que ustedes compraron una máquina y la tienen que hacer funcionar a la máquina y no saben cómo hacerla funcionar. Entonces, la máquina viene con un manual de instrucciones. Ustedes van a ir leyendo cada una de las páginas, donde en cada página van a encontrar la instrucción para una actividad determinada. Ese manual de instrucciones es el ADN, ¿sí? En el ADN está escrito todas las instrucciones con las cuales la célula puede realizar sus actividades, ¿sí? Imagínense que el ADN es eso, como nuestro manual de instrucciones. Y además, nosotros tenemos ese manual de instrucciones. Imagínenlo como un manual donde cada página me dice qué hacer con la máquina, actividades distintas. Ahora, si yo la máquina quiero que haga una actividad y no me interesan las otras, ¿qué hago? Voy y leo la página. Entonces voy a desarrollar esa única actividad y las otras no las leo. La célula, ¿sí? Y el entorno en el cual la célula vive, ¿sí? Que el entorno va a depender del ambiente, de nuestras hormonas, ¿sí? De los alimentos que consumimos, ¿sí? Todo ese ambiente va a hacer que yo elija o que mi célula elija qué página o qué gen de ese ADN leer. A eso se lo llama regulación de la expresión génica. Es decir, de acuerdo al ambiente en el que esa célula está viviendo, ¿sí? Va a despertar un gen o dormir un gen, ¿sí? Va a leer una página del manual y va a dejar de leer otra página del manual, ¿sí? Eso es la regulación de la expresión génica. Todas esas funciones son las que se cumplen en el núcleo celular. Bien, ahora vamos a ver los componentes del núcleo celular. En el núcleo celular tenemos, si miramos de afuera hacia adentro, rodeando al núcleo, ¿sí? Delimitando el núcleo, lo que llamamos la envoltura nuclear. La envoltura nuclear es una membrana compleja, ¿sí? Donde tenemos una membrana, digamos, en cuanto a su composición química es muy semejante a la membrana plasmática, ¿sí? Pero tenemos una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna, que se van a unir entre sí en estos poros nucleares, que ahora vamos a ver la composición, ¿sí? Lo importante es que esta membrana nuclear es muy selectiva, mucho más selectiva que la membrana plasmática, justamente por esta composición de esta doble membrana y estos poros que tienen una serie de estructuras que son muy específicos a la hora de dejar pasar sustancias. Bien, dentro del núcleo vamos a tener una zona donde, digamos, una zona líquida formada por agua y por electrolitos y ciertos elementos que necesita el núcleo, que se llama matriz nuclear. Y dentro de esa matriz nuclear vamos a tener un gránulo bien visible al microscopio, que se llama nucleolo, ¿sí? Que van a tener funciones específicas con respecto al ARN. Eh, Esta matriz la vamos a llamar matriz nuclear o nucleoplasma. Y dentro de ese núcleo vamos a tener los ácidos nucleicos, principalmente el ADN, pero también moléculas de ARN, ¿sí? Son los dos ácidos nucleicos que vamos a describir hoy.
Bueno, vamos a empezar a describir cada una de los componentes. En primer lugar, tenemos el nucleoplasma o la matriz nuclear, ¿sí? Que es este líquido, este coloide, en el cual se encuentran inmersas todas las estructuras nucleares, ¿sí? Forma parte del medio interno del núcleo. Está formado, digamos, es un coloide o una dispersión coloidal, es decir, tiene una viscosidad de gel, no es líquida, sino que es medio viscosa. Y la composición es principalmente agua, iones, iones o electrolitos. Tiene proteínas. Las proteínas básicamente son enzimas que participan de la síntesis y el empaquetamiento de los ácidos nucleicos. Tiene nucleótidos, que como vamos a ver son las unidades, ¿sí? Las unidades moleculares que van a formar parte de los ácidos nucleicos. Tiene ácidos nucleicos, ARN y ADN, y tiene una red de proteínas, ¿sí? Fibrilares que le dan estructura y como que organizan las organelas que se encuentran dentro del núcleo, ¿sí? Parecidas a lo que era el citoesqueleto. Bueno, ¿qué sucede en el núcleo? Se sintetizan los distintos tipos de ARN, que es un tipo de ácido nucleico. Se sintetiza el ADN, ¿sí? Que es nuestro manual de instrucciones donde tenemos específicamente la, la información para generar el ADN nuclear, ¿sí? Eh, Y esto de que se sintetiza es porque cada vez que la célula se va a dividir en dos células hijas, a las dos células hijas le tiene que dar la misma información genética. Entonces, para poder dar esa información, primero, para poder repartir su ADN, primero tiene que duplicarlo, ¿sí? Imagínense lo siguiente. Si yo quiero, tengo una hoja donde tengo instrucciones. Ahora, esa hoja se la tengo que dar a dos personas. ¿Qué tengo que hacer para darle la misma información a las dos personas? Porque si yo rompo la hoja por la mitad, cada persona va a tener la mitad de la información, ¿sí? O la mitad de las instrucciones. Entonces, para poder repartir esas instrucciones en dos personas, voy a tener que fotocopiarla, ¿sí? Y le doy una copia a cada una. Lo mismo hace la célula con el ADN. Lo fotocopia, que lo vamos a llamar autoduplicación o replicación del ADN, ¿sí? Para poder dárselo a sus células hijas. Por eso hablamos que una de las funciones del núcleo es la síntesis de ADN, ¿sí? Y después va a controlar toda la conformación de esa estructura que va a adoptar el ADN que se llama cromatina. Bueno, ¿cómo está compuesta la envoltura nuclear o la membrana nuclear? Recuerden que cuando vimos citoplasma, vimos que había un grupo de organelas del citoplasma que pertenecían a un sistema llamado sistema de endomembranas. Entre ese sistema de endomembranas teníamos el retículo endoplasmático, liso o rugoso. Bien, digamos, conectado a ese sistema de endomembranas, ¿sí? A esos retículos endoplasmáticos, se encuentra conectada la membrana nuclear. Esa membrana nuclear está formada por dos membranas concéntricas, ¿sí? Son dos membranas que se interrumpen cada tanto por un poro. Entre ambas membranas, ¿sí? Hay un espacio que se llama cisterna o espacio perinuclear, totalmente hidrófobo, ¿sí? Ahora, las dos membranas no son simétricas, tienen diferencias. En la membrana, digamos, pegado a la membrana externa, del lado del citoplasma, hay pegados ribosomas, ¿sí?
Hay pegados ribosomas que permiten sintetizar proteínas que se van a liberar a este espacio perinuclear, ¿sí? Piensen que este espacio perinuclear se va a continuar en determinados lugares con el sistema de endomembranas, ¿sí? El retículo endoplasmático grueso. Ahora, la membrana interna contiene proteínas integrales, ¿sí? Que dan hacia el lado nuclear, hacia el interior del núcleo, y que se van a unir, ¿sí? A estas hebras de ADN, que la podemos llamar cromosomas o cromatina, ¿sí? Ahora vamos a verlo bien. Bien, entonces tenemos la envoltura nuclear, ¿sí? Que está formada por estas dos membranas concéntricas. Por otro lado, esta envoltura nuclear está formada por una lámina llamada lámina nuclear, que es una capa fibrosa donde se apoya la membrana interna, ¿sí? Y está formada por filamentos proteicos, ¿sí? Dentro de esos filamentos proteicos vamos a encontrar las proteínas, ¿sí? Integrales que se engarzan en la membrana interna. ¿Para qué sirve esta lámina nuclear? Bueno, lo que hace es producir la ruptura de la membrana nuclear cuando la célula entra en división celular. ¿Por qué? Porque cuando la célula entra en división celular, la membrana nuclear debe desaparecer, ¿sí? ¿Cuál es la señal química para que esta lámina empiece a producir la ruptura de la membrana? La fosforilación, ¿sí? O sea, mediante la fosforilación, la membrana, la lámina comienza a degradar la membrana nuclear por el espacio que dura la división celular, ¿sí? Ahora, cuando la célula está en interfase, es decir, no está en división celular, lo que hace es dar una estabilidad a la membrana en sí, ¿sí? Darle rigidez, darle una buena estabilidad. Bien, otro elemento, otro compuesto que forma parte de la estructura del núcleo, ¿sí? O de la membrana nuclear, son estos poros, ¿sí? Que son muy complejos, con lo cual reciben el nombre de complejo del poro nuclear, ¿sí? Pero básicamente todos estos elementos que vamos a ver del poro, ¿sí? Forman parte de, digamos, este espacio, como esta fenestración, este agujero que deja pasar de manera muy selectiva determinadas sustancias, ¿sí? Bien, ¿cuántos complejos de poros nucleares tiene una membrana nuclear? Bueno, la cantidad es variable, entre 3.000 y 4.000 tiene una célula animal promedio, ¿sí? Ahora, ¿de qué está formado cada complejo? Está formado de proteínas, básicamente, ¿sí? Ahora, tenemos distintos tipos de proteínas. Por un lado, está formado por 8 columnas proteicas. Esas columnas proteicas, esas 8 columnas, delimitan el poro, ¿sí? Lo delimitan por la superficie. O sea, los 8 complejos proteicos son estos que vemos en color amarillo, marrón, son los que delimitan el poro. Entonces, ¿cuál es su función? Forma las paredes laterales del poro, ¿sí? Provocando que la membrana externa se continúe con la membrana interna, ¿sí? ¿Qué hacen estas 8 columnas proteicas? Forman lo que se va a llamar el anillo externo, es decir, el orificio que va a estar mirando hacia el citosol. Por el lado interno delimitan el anillo interno, ¿sí? Son las 8 unidades proteicas que dan hacia el lado interno de la célula, perdón, del núcleo. Aparte de estas 8 columnas proteicas, vamos a tener proteínas de anclaje, ¿sí? Las proteínas de anclaje son las que van a fijar cada columna a la membrana nuclear, ¿sí? En esta imagen se representan con estas estructuras verdes. Además de las proteínas de anclaje, acá volvamos a ver la imagen, ¿sí?
estos 4 óvalos representan a las proteínas que forman parte de las 8 columnas proteicas, ¿sí? Las que vimos en esta imagen, ¿sí? Las 8 columnas proteicas que vemos acá en amarillo y marrón, en esta imagen están representadas por estos 4 óvalos, ¿sí? Después vamos a tener las proteínas de anclaje, que son estas, que lo que hacen es anclar la proteína o la columna proteica a la membrana nuclear, ¿sí? Además de las columnas proteicas y las proteínas de anclaje, tenemos las proteínas radiales, ¿sí? ¿Dónde se ubican las proteínas radiales? Van a estar ubicadas hacia el interior del poro, ¿sí? Hacia la luz del poro, hacia donde va a pasar, ¿sí? Hacia el centro del poro, por donde van a pasar las sustancias, hacia adentro del núcleo o hacia afuera del núcleo, ¿sí? Estas proteínas radiales surgen de columnas, ¿sí? Que por supuesto están unidas a las proteínas de anclaje y que se van a orientar hacia el interior del poro, ¿sí? ¿Qué hacen estas proteínas? Alargarse o acortarse, ¿sí? Para justamente permitir que el poro se abra y deje pasar determinadas sustancias o se cierre y no deje pasar determinadas sustancias, ¿sí? Por supuesto que otra de los elementos de este complejo del poro es el espacio, ¿sí? El espacio o el poro central por donde van a pasar las distintas sustancias, ¿sí? Después tenemos otro conjunto de proteínas que se llaman proteínas fibrilares fijas a los anillos, ¿sí? Esas proteínas fibrilares fijas a los anillos son filamentos de proteínas que se ubican hacia afuera del núcleo, del lado citosólico, ¿sí? Y van hacia adentro del poro formando lo que se llama una cesta o canasta nuclear. O sea, esta cesta o canasta nuclear es esos filamentos de proteínas que van hacia el interior del núcleo, ¿sí? Y que contienen dentro de su estructura unas proteínas que se llaman nucleoporinas, que lo que hacen es también lo mismo, permitir que las sustancias que pasan a través del poro sean correctamente seleccionadas, ¿sí? Entonces, aparte de las proteínas radiales, de las proteínas de anclaje, de las proteínas que forman las columnas, tenemos el poro central y estas proteínas fibrilares que se fijan a los anillos o a las columnas proteicas, ¿sí? Formando esta canasta o cesta nuclear que lo que hace es darle más selectividad al poro nuclear. Bien, entonces, como ven, acá tenemos toda la estructura de los poros nucleares, donde vemos en violeta las columnas, las 8 columnas proteicas, donde vemos en el centro estas proteínas radiales, ¿sí? Que abren o cierran el poro, donde tenemos aparte estas proteínas o estos complejos que forman este cesto proteico con nucleoporinas que hacen más selectiva la capacidad del poro de dejar pasar o no sustancias, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las moléculas que entran o salen a través de esos poros? Bueno, por empezar, vamos a tener iones y moléculas pequeñas que son hidrosolubles, ¿sí? Que van a pasar a través de los conductos que deja el complejo del poro nuclear, ¿sí? ¿Cuáles son los pasajes habitualmente o por difusión simple? En general son por difusión simple, que además es pasiva, ¿no? O sea, se hace a favor de gradiente. Otras sustancias que van a pasar a través de los poros son macromoléculas, como por ejemplo moléculas de ARN recién formado, como algunas proteínas, ¿sí? Este proceso, al ser macromoléculas más grandes, se,
digamos, para poder, es un proceso muy regulado, ¿sí? Muy extremadamente regulado, y justamente, como son macromoléculas, ¿quién lo va a regular? Bueno, la capacidad de estas proteínas radiales o de estos cestos proteicos, los cuales van a aumentar el diámetro o a reducir el diámetro para dejar que el pasaje sea lo más exacto posible, ¿sí? ¿A qué se refiere con exacto? De dejarlo pasar, no solo dejar pasar el tipo de molécula, sino en qué momento, ¿sí? En qué momento se va a dejar pasar esa molécula. Bien, ¿cuáles son los pasajes a través de la membrana nucleares más característicos? Bueno, a través de canales acuosos, ¿sí? Donde se abre directamente un complejo, ¿sí? Un pasaje, como si fuese una acuaporina para dejar pasar agua, ¿sí? O algunos iones, ¿sí? Son moléculas básicamente hidrosolubles. Después vamos a tener otro tipo de pasaje que se llama carioportina, que, digamos, estas estructuras se ubican en la luz de los poros. Recuerden que la luz estaba entre las proteínas radiales y lo que van a permitir es el pasaje de moléculas de gran porte, ¿sí? Donde el poro va a tener que dilatarse para dejar pasar esa molécula. Ahora, vamos a tener pasajes específicos desde el interior del núcleo hacia el citoplasma y al revés, desde el citoplasma hacia el interior del núcleo. Cuando las sustancias pasan del citoplasma hacia el interior del núcleo, en general son por transporte activo. Van a ser proteínas, en general, ¿cuáles son? Proteínas citoplasmáticas que ya se usaron, ¿sí? Y que vuelven a enviarse al núcleo, sobre todo proteínas que se usaron en el ensamble de los ribosomas. También van a entrar sustancias que se llaman factores de transcripción, ¿sí? Son sustancias que se generan en el ambiente, ¿sí? O sea, en el citoplasma, producto o respondiendo a demandas del ambiente, y que se incorporan al núcleo para que actúen como activadores o inactivadores de la lectura de los genes, ¿sí? Este es el campo de la epigenética, es decir, cómo factores del ambiente hacen que nuestros genes se puedan activar y se puedan y puedan ser leídos, ¿sí? Para generar la proteína o la actividad correspondiente, o se puedan inactivar, ¿sí? Es decir, ese gen no se ha leído, por lo tanto no se ejecute la actividad que ese gen tenía en su información. Y también pueden entrar factores para la maduración de los ribosomas, que es las subunidades ribosomales se forman dentro del núcleo. Por otro lado, ¿cuáles serían las sustancias que al revés pasan desde el núcleo al citoplasma? Para que las sustancias que están en el núcleo puedan pasar al citoplasma, necesitan un transportador especial. Son proteínas que se llaman NES o NSL. Una vez que se forma la proteína, la sustancia que se va a llevar desde el núcleo al citoplasma debe unirse a esta proteína, ya que va a ser su transportador. ¿Qué sustancias salen del núcleo hacia el citoplasma? Bueno, lo que les decía recién, las subunidades ribosomales, ¿sí? El otro tipo de ARN que es ARN mensajero, el ARN de transferencia y muchas proteínas que están envejecidas, que ya dejaron de funcionar, que se las envía al citoplasma para que las puedan destruir los proteosomas. Recuerden que los proteosomas eran lugares donde había un receptor para la ubiquitina, ¿sí? Que reconocía a la proteína degradada o degenerada y la llevaba al interior de este proteasoma para su desintegración, ¿sí? Bien, ¿qué otro elemento tenemos dentro del núcleo? El nucleolo. El nucleolo
Es una estructura esférica, ¿sí? Acá tenemos una imagen del núcleo y el nucleolo es una imagen bien visible, ¿sí? En la interfase celular, es decir, cuando la célula está en metabolismo normal, por lo cual es muy visible, la vamos a ver en la interfase, ¿sí? ¿De qué está formada esta estructura o este nucleolo? Bueno, si nos fijamos en esta imagen, el nucleolo está formado por un conjunto de fibras de cromatina, ¿sí? La cromatina, vamos a decir por el momento que es el ADN cuando se encuentra desordenado, ¿sí? Entonces, ¿qué es digamos, qué forma al nucleolo? Un conjunto de hebras de ADN que forman parte de la cromatina, ¿sí? Y que van a pertenecer a diferentes moléculas de ADN. Básicamente, sobre qué cromosomas los vamos a tener o cuáles son las hebras que forman parte del nucleolo. Bueno, hebras que pertenecen a los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Después vamos a tener una zona central, ¿sí? Donde vamos a tener lo que se llama centro o componente fibrilar, que está dentro de ese centro o componente fibrilar. Lo que vamos a tener es ARN de tipo ribosómico, ¿sí? O sea, el que va a formar los ribosomas recién nacido, que se está formando. Y vamos a tener una zona periférica donde vamos a encontrar lo que llamamos el componente granular. Ese componente granular está formado también por ARN ribosomal, pero que ya está más maduro, es decir, está unido a otras proteínas y ya forman parte de las subunidades de los ribosomas, ¿eh? Bueno, ¿qué ocurre dentro del nucleolo? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, se sintetizan el ARN ribosomal, es decir, todo el ARN ribosomal y a su vez, como vemos acá, el ARN ribosomal se forma, pero a su vez en la parte periférica, ese ARN ribosomal se ensambla formando las subunidades ribosomales, ¿sí? La subunidad mayor y menor. Y también va a tener una función sobre la regulación del ciclo celular. Cuando la célula entra en interfase, cuando la célula entra en división celular. Bien, y otro elemento que tiene el núcleo es el ADN, ¿sí? Específicamente el ADN. Ahora, el ADN, de acuerdo al momento en el cual la célula está atravesando, puede estar desordenado en forma de cromatina o puede estar ordenado y totalmente compactado formando los cromosomas, ¿eh? O sea, cromatina y cromosomas, los dos son ADN. Lo que pasa que cuando el ADN está en forma de cromatina, está totalmente desordenado, ¿sí? Cuando el ADN está en forma de cromosoma, está ordenado y compactado, ¿sí? O sea, ocupa un espacio mucho más pequeño y se puede ver en esos cromosomas, o sea, y lo que vamos a ver es que cada cromosoma está constituido por una molécula de ADN, ¿sí? En cambio, cuando está en forma de cromatina, todas las moléculas de ADN de la célula están entrelazadas. Yo no me doy cuenta cuál es, dónde empieza y termina la molécula de ADN, ¿sí? Entonces, cromosomas y cromatina es lo mismo en distintos periodos. Recuerden, la cromatina es desordenada y la vemos en la interfase y los cromosomas es el ADN ordenado y compactado que se hace visible en la división celular, ¿sí? Como vemos, este gráfico de la izquierda nos muestra el ciclo celular, el ciclo por donde va atravesando, el ciclo de vida por donde va atravesando la célula. Tenemos un gran periodo de vida celular que la célula está en interfase, ¿sí?
entonces, durante la interfase, el ADN está como cromatina, desordenado. Cuando la célula entra en división celular, ¿sí? Que también a veces se llama fase mitótica, ahí la cromatina empieza a condensarse y a ordenarse y forma los cromosomas. Entonces, en la división celular yo voy a ver los cromosomas, ¿sí? Presten atención a esta imagen. En un momento de interfase, las hebras de ADN están entremezcladas, ¿sí? Desordenadas en forma de cromatina. En la medida que esa célula entra en división celular, estas hebras de ADN desordenadas se transforman en cromosomas. Bien, antes de arrancar con antes de arrancar con el tema que sigue, vamos a definir algunas cosas que son importantes. En primer lugar, recuerden que ADN, cromatina, cromosomas corresponden a lo mismo, ¿sí? Es decir, el ADN es un tipo de ácido nucleico donde vamos a encontrar toda la información genética que tiene una célula y un individuo. Ahora, ese ADN puede estar en forma de cromatina o en forma de cromosoma. En forma de cromatina es cuando el ADN se encuentra asociado a proteínas, ¿sí? De forma desordenada y que lo ayudan a empaquetarse, ¿sí? ¿Cuándo tenemos el ADN en forma de cromatina? Durante la interfase. Y es un ADN de tipo no compactado, está bastante como liberado. Ahora, en la etapa de división celular, la cromatina se transforma en cromosoma, ¿sí? ¿Y qué son los cromosomas entonces? Son las mismas moléculas de ADN, pero que están compactadas y que empiezan a diferenciarse en moléculas individuales, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué contiene ese ADN? Dijimos que contiene la información genética, pero esa información genética está ordenada. Y ese orden, ¿sí? La forma en que se ordena esa información genética son los genes, ¿sí? Es decir, esto es como si yo les dijera, tengo un manual de procedimientos, ¿sí? Un manual de instrucciones. Ahora, yo en ese manual de instrucciones tengo un orden y ese orden puede ser, por ejemplo, que cada página tenga un título que diga, bueno, actividad 1, la otra página me diga actividad 2, la otra actividad 3, está ordenado. Y yo sé que si tengo que ejecutar la actividad 1, voy y leo esa página, ¿sí? Esa definición, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos el gen. Un gen tiene información para que se desarrolle una actividad que es una proteína, ¿sí? Un gen corresponde a una proteína. Nosotros en nuestro ADN tenemos información para fabricar proteínas. ¿Cuáles principalmente? Y sobre todo enzimas, porque son las que van a regular el metabolismo, ¿sí? Calculen que en cada célula tenemos aproximadamente 35.000 genes, donde cada gen va a tener instrucciones para sintetizar una proteína. Entonces, es importante recordar que un gen corresponde o codifica para una proteína, ¿sí? Ahora bien, nosotros en cada célula tenemos 35.000 genes, ¿sí? Ahora, es importante saber que nosotros, la especie humana, tiene 100 millones de células que tienen núcleo. Y en cada célula nucleada tenemos, de la mayoría de nuestras células, tenemos dos colecciones completas de genoma, ¿sí? Tenemos
una colección de genes que recibimos de nuestro padre, una colección de genes que recibimos de nuestra madre. Por eso decimos que tenemos doble o dos colecciones completas de genoma. A esas células las llamamos, a todas las células que tienen esta doble colección, las llamamos células de tipo 2N o diploides. Pero tenemos un tipo de células que son las gametas, ¿sí? Que son los espermatozoides y los óvulos. Esas son las gametas, donde tenemos una sola colección, ¿sí? Por eso estas células son N. Y justamente en la fecundación, cuando estas gametas se unan para formar un nuevo individuo, vuelven a dar una célula de tipo 2N con las dos colecciones, una recibida por la madre, otra recibida por el padre, ¿sí? Entonces eso es importante, lo vamos a ver en el tema siguiente igual. Bien, vamos a definir entonces, dijimos que una parte o un componente importante del núcleo son los ácidos nucleicos. Muy bien, los ácidos nucleicos recuerdan que son biomoléculas y al igual que las proteínas, tienen básicamente cuatro átomos constituyentes: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Pero además, en los ácidos nucleicos se agrega un quinto átomo que es el fósforo, ¿sí? Tienen un carácter ácido, por eso reciben nombre de ácidos nucleicos. Ahora, estos ácidos nucleicos están formados por unidades estructurales, ¿sí? O por monómeros que se llaman nucleótidos. Recuerdan que al igual que una proteína está formada por unidades estructurales que son los aminoácidos, en el caso de los ácidos nucleicos, las unidades estructurales son los nucleótidos. Y un nucleótido, cada uno de los nucleótidos está formado por tres elementos: una base nitrogenada, un azúcar, que es de tipo aldopentosa, y un ácido ortofosfórico. Bien, vamos a caracterizar generalidades de los ácidos nucleicos y después vamos a entrar específicamente en la estructura. Recordemos lo siguiente: todas las células contienen toda la información necesaria para realizar todas las reacciones químicas, ¿sí? ¿Para qué hacemos estas reacciones químicas? Bueno, para que la célula pueda crecer, pueda obtener energía, pueda sintetizar sus propios componentes, ¿sí? Y toda esta información está contenida en el material genético. Ese material genético debe pasar de la célula madre a las células hijas, ¿sí? Y se debe copiar con exactitud, ¿eh? Si hay una falla en la copia, hablamos de que hay una mutación y la célula hija ya no va a tener la misma capacidad de realizar actividades como tenía su célula madre. Ahora, otra característica que lo vamos a ver más adelante es que el material genético puede tener ciertas variabilidades que no comprometen la actividad, ¿sí? O el estado de salud del individuo, a pesar de tener variabilidades, y en eso consiste la individualidad y la evolución, ¿sí? Muchas veces cambios o mutaciones, cuando se copia el ADN de la madre a las hijas, ¿sí? Cuando se produce esa autoduplicación, aparecen mutaciones que son beneficiosas porque permiten que la especie evolucione, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora cuáles son los tipos de ácidos nucleicos. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN o ácido desoxirribonucleico. Recuerden que su función es contener todos los genes, ¿sí? Es decir, contener la información genética para realizar todas las actividades. ¿Cómo se traduce estas actividades? En la síntesis de diferentes proteínas. Y tenemos ARN, ácido ribonucleico.
el ácido ribonucleico permite la expresión de la información contenida en el ADN en 3 tipos de ARN, ¿sí? De ácidos ribonucleicos. Ácido ribonucleico mensajero o ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal o ribosómico. Bien, vamos a ver la estructura de los nucleótidos, ¿sí? Nosotros recuerden que dijimos que los nucleótidos son las estructuras monoméricas que forman parte de los ácidos nucleicos, ¿sí? Cada nucleótido dijimos que estaba formado por una base nitrogenada, por un azúcar, que es una pentosa, ¿sí? Que va a depender si en uno de sus carbonos está hidroxilado o no tiene el oxígeno, tiene un solo hidrógeno, por eso es ribosa o desoxirribosa, y unido a esta estructura un grupo fosfato o ácido fosfórico, ¿sí? El grupo fosfato se une, si nosotros contamos los carbonos de esta pentosa, se unen al carbono 5 de la pentosa. Y esta pentosa se une por su carbono 1 a la base nitrogenada, ¿sí? Entonces, la base nitrogenada va a estar en el carbono 1 de la pentosa y el ácido fosfórico va a estar en el carbono 5 de la pentosa. Tenemos 2 tipos de bases nitrogenadas. Por empezar, tenemos bases púricas y bases pirimídicas, ¿sí? Bases púricas formadas por 2 anillos y bases pirimídicas que están formadas por un solo anillo, ¿sí? La base púrica en realidad está formada por un anillo de pirimidina y un imidazol, mientras que la base pirimídica va a estar formada únicamente por un anillo de pirimidina. Básicamente las bases nitrogenadas son moléculas planas, ¿sí? Que no tienen estructuras tridimensionales, son aromáticas porque justamente están formadas por anillos, ¿sí? Aromáticos y heterocíclicas, es decir, que tienen diferentes moléculas formando parte de su estructura, ¿sí? Bien, dentro de las bases púricas, como verán, tienen 2 anillos, por lo tanto ocupan más espacio, y las bases pirimidínicas tienen un solo anillo, por lo tanto ocupan menos espacio, ¿sí? Esto es importante a la hora de ver la estructura de las bases púricas y pirimidínicas. ¿Cuáles son las bases púricas? Bueno, tenemos 2 tipos de bases púricas, la adenina y la guanina. ¿Cómo las representamos? Con sus letras en mayúscula, con su inicial en mayúscula. Entonces, bases púricas, adenina y guanina, ¿eh? Son distintos tipos de bases púricas. ¿En qué varían? Bueno, en los grupos sustituyentes, ¿sí? Son los mismos anillos, pero los grupos sustituyentes son diferentes. Y las bases pirimidínicas tenemos de 3 tipos: la timina, la citosina y el uracilo. En este sentido, la timina y el uracilo no van a estar en el mismo ácido nucleico, ¿sí? La timina es una base pirimidínica del ADN y el uracilo es una base pirimidínica del ARN. Entonces, en el ADN no vamos a encontrar uracilo y en el ARN no vamos a encontrar timina. Bien, existen otras bases nitrogenadas, pero es menos frecuente encontrarlas, como por ejemplo la uridina, ¿sí? Eh, También vamos a tener algunas bases nitrogenadas que se van a metilar, es decir, se les agrega un grupo metilo. Esto es muy importante, que este grupo metilo se le pegue o se le despegue, o sea, se metile o se desmetile una base nitrogenada, porque este compuesto va a actuar como una señal de encendido del gen o de apagado del gen.
¿sí? Entonces, el ADN lo voy a poder leer todo en partes, algunas partes sí, otras no, en función de cuántas bases nitrogenadas estén metilando, ¿sí? O estén metiladas. Por eso decimos que la metilación controla la expresión genética. Bien, vamos a ver ahora el otro componente de los nucleótidos que son las pentosas, ¿sí? Dijimos que son azúcares de 5 carbonos con una estructura siempre de pentágono, ¿sí? Y tenemos dos tipos de pentosas. Primero tienen función aldehído, ¿sí? Por eso son aldopentosas. Ahora tenemos dos tipos de aldopentosas. Pentosas donde encontramos en el carbono 3 un oxidrilo, entonces esa pentosa la vamos a llamar ribosa y es la que va a formar parte del ARN, o un azúcar o una aldopentosa donde en su carbono, ¿sí? En vez de encontrar en el carbono 2 el grupo oxidrilo, encontramos solo un hidrógeno, o sea, carece de un oxígeno. A esa pentosa se le va a llamar desoxirribosa, ¿sí? ¿Y dónde va a estar estas azúcares? En el ADN. Bien, y el otro compuesto de los ácidos nucleicos, perdón, de los nucleótidos es el grupo fosfato, ¿sí? El grupo fosfato está formado por un átomo fosfato central unido por una unión cetona a un oxígeno y unido a dos oxidrilos, ¿sí? A veces estos oxidrilos no tienen sus hidrógenos y se encuentra entonces en forma iónica, ¿sí? O ionizada. Bien, esto simplemente es como para remarcar lo siguiente. El nucleótido es la estructura completa, es decir, la base nitrogenada más el azúcar más el ácido fosfórico, ¿sí? O el grupo fosfato. Ahora, el nucleócido está formado por el azúcar, la pentosa, unida a la base nitrogenada, ¿sí? Entonces, base nitrogenada más pentosa es un nucleócido. Si a eso se le une el ácido fosfórico, forma el nucleótido, ¿sí? El nucleótido es la unidad estructural de los ácidos nucleicos. Recuerden que la base nitrogenada, ¿sí? En el caso de que hablemos de una base púrica, se une por el nitrógeno 9 de la base púrica al carbono 1 de la pentosa. Mientras que en el caso de que hablemos de una base pirimídica, es el nitrógeno, digamos, ubicado en el lugar 1, el que se une al carbono 1 de la pentosa. En ambos casos, el enlace es N por nitrógeno glucosídico, ¿sí? Bien, ahora, acá tenemos un esquema del nucleótido completo, ¿sí? La base nitrogenada, unida por el carbono 1 con la pentosa por el carbono 5 se une al ácido fosfórico, ¿sí? Esa sería la estructura del nucleótido, ¿sí? Ahora, los nucleótidos, ¿sí? Pueden, digamos, la estructura base del nucleótido dijimos que es la base nitrogenada, la pentosa y un ácido fosfórico. Si tenemos esta estructura sola, hablamos de que tenemos un nucleótido monofosfato, ¿sí? Si este nucleótido, si esta base nitrogenada es adenina, el nucleótido formado va a ser adenosin monofosfato. Pero si esta base nitrogenada es la timina, vamos a hablar del timidina monofosfato, ¿sí? Y así con cada tipo de base nitrogenada diferente. Pero son monofosfato porque tienen unidos un grupo fosfato solamente. Si a ese nucleótido se le suma un nuevo grupo fosfato, vamos a hablar de difosfato,
por ejemplo, adenosina difosfato o ADP, o TDP si es timina, o GDP si es guanosina, ¿sí? Y si a ese grupo, si a ese segundo grupo fosfato se le une un tercero, vamos a hablar de trifosfato. Adenosin trifosfato, que es el ATP, timidin trifosfato, que es de la timina, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una de las bases nitrogenadas. Entonces, vamos a tener que el primer grupo fosfato se une al carbono 5 de la pentosa por un enlace alfa, el segundo se une al primer grupo fosfato por un enlace beta y el tercero por un enlace gamma. Los tres enlaces son ricos en energía, pero sabemos que el tercer enlace, el gamma, es el que tiene mayor cantidad de energía, ¿sí? Al romperse libera una gran cantidad de energía. Para que se formen los ácidos nucleicos, estos nucleótidos tienen que estar sí o sí trifosfatados, es decir, tener tres grupos fosfatos unidos al carbono 5 del azúcar. Bien, los nucleótidos tienen una multiplicidad de funciones. Bueno, la primera es la que acabamos de ver, son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos. Para que se formen estos ácidos nucleicos tienen que estar en su forma activa, es decir, con tres fosfatos. Por otro lado, sabemos que principalmente el ATP, pero en realidad todos los ácidos, todos los nucleótidos trifosfatados son donadores de energía. O sea, es lo que nosotros decimos energía útil para la célula. También regulan vías metabólicas, porque de acuerdo a la cantidad de ATP, ADP o AMP, se activan o no se activan determinadas vías metabólicas. Actúan como segundos mensajeros. Una vez que entró el mensaje a la célula, esto, por ejemplo, el ATP o el AMP, que está monofosfatado, se puede ciclar y transformarse en AMP cíclico y actúa como segundo mensajero dentro de la célula, o también actúan como coenzimas en el metabolismo energético, como vimos que participan de la cadena respiratoria, como NAD, como FAD o como NAD-fosfato, tanto de la cadena respiratoria como para generar después ese flujo de hidrógenos en la fosforilación oxidativa. Bueno, acá tenemos ejemplos de nucleótidos, ¿sí? Como dijimos, el ATP es un portador primario de energía, es el que aporta energía útil para las células. Como les mencionaba recién, el AMP cíclico, ¿sí? Que se forma como respuesta a una señal que viene del exterior y lleva el mensaje del exterior hacia la zona donde se va a ejecutar, por eso es un segundo mensajero. Como NAD o NAD-fosfato, ¿sí? Lo que hace este nucleótido es justamente tomar hidrógenos o liberar hidrógenos, ¿sí? De esa manera actúan como coenzimas que participan en reacciones de óxido-reducción, ya que transportan electrones y protones, ¿sí? Bueno, tanto el NAD como el NAD-fosfato como el FAD participan de las mismas vías, ¿sí? Son transportadores de electrones, tanto en la cadena respiratoria como en sobre todo en la cadena respiratoria y en el ciclo de Krebs, ¿sí? Y en algunos casos el FAD forma parte de, eh, perdón, el nucleótido de adenina forma parte de coenzimas específicas para el metabolismo como la coenzima A. Bien, nosotros dijimos que los ácidos nucleicos están formados por polímeros de nucleótidos.
en esta figura tenemos un nucleótido, su base nitrogenada, unida al carbono 1 de la pentosa, y esa pentosa se une, ¿sí?, a un grupo fosfato de otro nucleótido. O sea, este nucleótido en este carbono 5 tendría su grupo fosfato. Ese es un nucleótido. Ahora, un nucleótido se une a otro nucleótido a través de una unión covalente de tipo fosfodiéster, en la cual la unión se da entre el carbono 3 del azúcar del primer nucleótido y el grupo fosfato unido al extremo 5 del segundo nucleótido, ¿sí? Por eso decimos que cuando se da esta secuencia, ¿sí?, de unión entre los distintos nucleótidos, ¿qué va a suceder? El primer nucleótido va a tener su extremo 5 libre, porque ese grupo fosfato no está unido a nada, y el último nucleótido va a tener su extremo 3 libre. ¿Por qué? Porque ya no se une a otro nucleótido, ¿sí? Por eso decimos que la dirección en la cual los nucleótidos se empiezan a unir o a conformar es en la dirección 5', 3'. Los carbonos, en este caso, se designan con el número más un prima, más un prima, ¿sí? 5', 3'. Es decir, la dirección de la secuencia se leen en este sentido. 5', el primero, 3' hacia el último. Bien, entonces, acá tenemos ejemplos de los dos ácidos nucleicos que forman parte del núcleo. Sabemos que son biomoléculas orgánicas formadas por 5 tipos de átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿sí? Y para formar parte de la estructura, estos nucleótidos tienen que estar trifosfatados. Se los considera o son, digamos, ácidos moderadamente fuertes, y sabemos que sus nucleótidos se unen por enlace fosfodiéster, ¿sí? Enlace fosfodiéster entre el carbono 3 del azúcar y el ácido fosfórico unido al carbono 5 del nucleótido siguiente. Bien, y tenemos dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN, cuyas pentosas son desoxirribosas, y el ARN, cuyas pentosas son ribosas. Vamos a ver el ADN. El ADN en general se ubica en el núcleo celular, ¿sí? Podemos tener pequeñas hebras o poquitas hebras de ADN en los cloroplastos o en las mitocondrias, ¿sí? Recuerden que está la teoría la teoría endosimbiótica, donde se cree que las células eucariotas actuales fagocitaron a otras células que al día de hoy terminaron formando cloroplastos y mitocondrias. Bien, ahora, las células somáticas, es decir, todas nuestras células de nuestro cuerpo, excepto las gametas, poseen la misma cantidad de moléculas de ADN. En el caso de nuestra especie, el ser humano, ¿sí?, vamos a tener aproximadamente 6 picogramos de ADN, que si lo vemos en la estructura de cromosomas, van a tener cada una de nuestras células, esos 6 picogramos representan a 46 cromosomas. Pero aquellas células que son gametas, que serían espermatozoides y óvulos, van a tener la mitad del contenido genético, es decir, 23 cromosomas.
esta constancia de genes se mantiene igual a lo largo de toda la vida. Ningún factor va a modificar la cantidad de hebras de ADN que tenemos. Bien, volvemos a repetir las funciones del ADN. Controlan directamente todas las actividades celulares, el crecimiento, la reparación de células, el control asimismo de la expresión de los genes, ¿sí? Y lo que se va a expresar es aquella parte de la molécula capaz de producir proteínas necesarias para el momento en el cual se las requiere, ¿sí? Acá tenemos un esquema de lo que sería un cromosoma. Recuerden que el cromosoma es una molécula de ADN que se encuentra compactada, ¿sí? Ahora, ese cromosoma va a tener regiones específicas que van a codificar para una proteína y cada una de esas regiones van a recibir el nombre de gen. ¿Cuál es la estructura molecular del ADN? Bien, el ADN, por empezar, es una doble cadena. Está formado por dos cadenas, ¿sí? Son cadenas lineales que tienen varios centímetros de longitud. Es extremadamente delgada, tiene no más de 2 nanómetros y se encuentra compactada, ¿sí? De una manera particular. La forma en la cual estas dos hebras se encuentran unidas, digamos, ¿por qué se unen estas dos hebras? Se unen por uniones que se establecen entre las bases nitrogenadas, ¿sí? Si nosotros miramos la estructura de una de las cadenas, recuerden que el ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos. Estas cadenas de nucleótidos son largas y finas y se encuentran enfrentadas de una manera complementaria. ¿Qué es lo que se enfrenta o qué es lo que se mantiene en unión, ¿no? Al interior de la hebra de ADN? Las bases nitrogenadas, ¿sí? Y esas bases nitrogenadas van a unirse de una forma complementaria. La base nitrogenada, cuando de una hebra tengo la base nitrogenada adenina, la que se enfrenta de la hebra contraria es la timina. Siempre la adenina se va a unir a la timina. Al revés, como vemos acá, si en esta hebra tengo timina, del otro lado voy a tener adenina. Siempre adenina y timina están enfrentadas, ¿sí? Por uniones puente hidrógeno. Y cuando tengo dentro de la estructura la base nitrogenada citosina, la base que la va a complementar es la guanina, ¿sí? O al revés, la guanina se complementa con la citosina. Siempre van a estar unidas por uniones puente de hidrógeno, son uniones relativamente fuertes. Y en el caso de la guanina y citosina, se van a establecer tres uniones puente de hidrógeno entre ellas. Y en el caso de la timina y la adenosina, dos uniones entre ellas. Siempre vamos a tener una base pirimídica, una base púrica y una base pirimídica. ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Porque una es más grande y la otra es más chica. Entonces, para mantener el mismo espacio. Estas cadenas que son lineales se empiezan a entrelazar entre ellas, formando lo que llamamos una doble hélice, ¿sí? Entonces, estas dos cadenas de nucleótidos se encuentran enfrentadas y unidas por las bases nitrogenadas, pero a su vez se enrollan sobre sí mismas como si fuera una escalera caracol, formando la estructura de la doble hélice. ¿Cómo queda entonces en la distribución espacial las moléculas que forman parte de los nucleótidos? Hacia el interior van a quedar las sustancias menos polares, que son las bases nitrogenadas. Hacia el exterior vamos a tener los azúcares y los fosfatos,
¿Por qué? Porque son moléculas más hidrofílicas, ¿sí? Entonces se ubican hacia los externos, hacia la parte externa. Dijimos que estas dos cadenas se entrelazan formando una doble hélice y cada vuelta de hélice corresponde a 10 pares de bases nitrogenadas, ¿sí? Ahora, en cada vuelta de hélice se forman surcos, dos surcos, un surco menor, menor porque tiene un ángulo menor, y un surco o hendidura mayor. En las zonas del surco o hendiduras es donde el ADN es más frágil, ¿sí? Donde se puede romper fácilmente. Esta doble hélice se va a dar entonces cada 10 hebras, ¿sí? O cada 10, perdón, cada 10 pares de bases nitrogenadas y van a hacer un enrollamiento de tipo de estrógiro, es decir, hacia la derecha. Bien, en el fondo de los surcos lo que se va a ver es las bases nitrogenadas, ¿sí? Y lo importante para recordar es que estas cadenas, recuerden que de un lado tenía la adenina, del otro lado tenía la timina. Entonces, vamos a decir que son complementarias y son antiparalelas. ¿Por qué? Porque una es el contrario de la otra. Son antiparalelas. Por eso vamos a tener una hebra que por convención, vamos a decir que una hebra es sentido 5' 3', porque tengo, eh, en realidad es por convención, ¿sí? Tengo el ácido, el carbono 5 unido al fósforo libre, y la última es el carbono 3, ¿sí? Del azúcar libre. Y la otra hebra, como es antiparalela, la voy a nombrar como al revés. El sentido es 3', 5'. Entonces son cadenas antiparalelas, son cadenas complementarias donde en un lado tengo timina, en el otro tengo adenina, ¿sí? Y esas bases nitrogenadas se encuentran estabilizadas, unidas entre sí por uniones puente hidrógeno principalmente y otras uniones como las interacciones hidrofóbicas o las fuerzas de Van der Waals. Entonces, recordemos que esas hebras de ADN se encuentran desenrolladas durante la interfase, formando parte de la cromatina, y en el momento en que la célula entra en división celular, se compactan formando cromosomas, ¿sí? En ambos casos, el ADN siempre está unido o vinculado a unas proteínas de característica básica que se llaman histonas y son las que permiten el enrollamiento del ADN y permiten la estabilización del ADN. Recordando entonces, durante la interfase tenemos el ADN en forma de cromatina, durante la división celular en forma de cromosomas. Cada cromosoma corresponde a una molécula de ADN. Nosotros como especie humana, en todas nuestras células somáticas tenemos 46 moléculas de ADN, ¿sí? Y en nuestras células gametas tenemos la mitad, 23 cromosomas, ¿sí? Otra cosa para tener en cuenta, que se va a ver mejor en división celular, normalmente durante gran parte de la interfase, nuestras moléculas de ADN se encuentran simples, pero cuando se pasa por un momento de la interfase, ese ADN se debe duplicar. Entonces vamos a tener cromosomas dobles, el original y la copia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en la división celular ese ADN se pueda repartir entre las dos células hijas. Bien, vamos a hablar de las histonas. Las histonas dijimos que son estas proteínas asociadas al ADN. Son básicas porque tienen muchos restos de dos aminoácidos, lisina y arginina. Poseen cargas positivas y eso hace que atraigan a las cargas negativas
de los, digamos, de parte de los nucleótidos del ADN, que es el ácido fosfórico. Tenemos 5 tipos de histonas y de cada una de ellas tenemos 2, ¿sí? Tenemos las histonas del tipo 1, que en esta imagen deberían estar acá, las histonas de tipo 2A y 2B, las histonas de tipo 3 y las histonas de tipo 4, ¿sí? Después tenemos otro tipo de proteínas asociadas, ¿sí? Que tienen que ver con regular ciertas actividades genéticas que ocurren en el ADN, por ejemplo, la ADN polimerasa. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora, hablamos de las histonas, lo que vamos a ver ahora es cómo esa cromatina que se encuentra desordenada se empieza a compactar hasta formar un cromosoma. Bien, en primer lugar, la primera estructura que vamos a tener es la llamada superhélice. ¿De qué consta la superhélice? Bueno, por un lado es estas moléculas de ADN, estas hélices, se van a enrollar alrededor de un conjunto de histonas que se encuentran unidas, ¿sí? Esto lo vemos con mejor detalle en esta imagen, ¿sí? Las hebras de ADN rodean, dan en realidad 2 vueltas y media a un conjunto de histonas, ¿sí? A 8 histonas específicamente, por eso se llaman octámeros. Entonces, la superhélice, ¿a qué denominamos superhélice? A esta hebra de ADN que da 2 vueltas y media a los octámeros, que son estas 8 histonas que se unen entre sí, ¿sí? La superhélice es solamente el ADN, ¿sí? Esas 2 vueltas y media. Más o menos se calcula que estas 2 vueltas y media corresponden a 146 pares de bases, ¿eh? ¿Por qué hablamos de pares de bases? Porque siempre los nucleótidos están unidos o tenemos 2 nucleótidos, ¿sí? Una base adenina y el nucleótido de la hebra antiparalela, que sería la base de timina, ¿sí? Adenina-timina o guanina-citosina. Entonces, esta es la superhélice, ¿sí? La hebra de ADN que da 2 vueltas y media alrededor de las histonas. Ahora, si a esa doble hélice le agregamos las 8 histonas, ¿sí? Digamos, el conjunto de 8 histonas a través del cual el ADN da 2 vueltas y media, hablamos de otra estructura que es el nucleosoma. El nucleosoma entonces está formado por la superhélice, es decir, el ADN que da 2 vueltas y media, más las 8 histonas. Recordando que tenemos 2 histonas de tipo H2A, 2 de tipo H2B, 2 tipo H3 y H4, ¿sí? Ese sería entonces esta estructura violeta y naranja en la imagen, son las que forman el nucleosoma. Ahora, ese nucleosoma, si no estuviese estabilizado por otra estructura en los extremos, se desarmaría. ¿Quién estabiliza esta estructura del nucleosoma? Una, una nueva histona, que es la histona H1. ¿Sí? También son 2 histonas H1, son las que estabilizan al nucleosoma. Entonces, cuando tenemos el nucleosoma más la histona 1, hablamos de otra estructura de compactación que es el cromatosoma. Entonces, acá vemos un ejemplo de un cromatosoma. Tiene el octámero, las 8 histonas, más la superhélice, las 2 vueltas y media del ADN, estabilizados por la histona 1, es decir, el cromatosoma. Toda esta estructura es un cromatosoma. Y acá vemos varios cromatosomas. Ahora, entre un cromatosoma y el otro, hay una tenemos un trozo de ADN
desnudo, que no está unido a la histona, ¿sí? Ese trozo de ADN entre entre cromatosoma y cromatosoma recibe el nombre de ADN espaciador, ¿sí? Es un ADN libre entre los cromatosomas. Y más o menos, digamos, lo que conforman, ¿sí? Este espacio de ADN son más o menos entre 50 y 60 pares de bases, ¿sí? Entonces ahí tenemos los cromatosomas y entre ellos el ADN espaciador. Ahí imagínense que ya hay una gran compactación del ADN, pero falta una nueva compactación. La nueva compactación va a ser que estos cromatosomas van a ubicarse formando como si fueran discos, ¿sí? Discos o platillos en el cual un platillo se va solapando arriba de otro platillo, ¿eh? Entonces, primero que nada, esos cromatosomas con el ADN espaciador van a unirse en una estructura plana, ¿sí? Que se va a llamar solenoide. En esa estructura plana o solenoide vamos a encontrar como si fuese un platito y ese platito va a estar formado por 6 cromatosomas, por supuesto con su ADN espaciador, ¿sí? Esa es la estructura de mayor compactación del ADN, cuando se forman los solenoides. Porque después estos solenoides se van a ir solapando uno arriba del otro y cuando se solapan uno arriba del otro van a formar los cromosomas, ¿sí? Es decir, el solenoide es el grado de mayor compactación antes del cromosoma. ¿De qué está formado cada solenoide? Bueno, de 6 cromatosomas, ¿sí? Que ponen, digamos, su histona 1 hacia el interior de ese solenoide o de ese plato, ¿sí? Entonces, de esa manera, acá tenemos los distintos solenoides, cómo esas fibras de solenoides se van a plegar en una especie de bucles hasta formar el grado de mayor compactación del ADN, que es el cromosoma, ¿sí? Recuerden que si el ADN no está duplicado, el cromosoma va a tener una sola hebra y va a ser un cromosoma simple. Pero si ese ADN se dividió, perdón, se duplicó, el cromosoma va a tener 2 hebras, ¿sí? Que vamos a llamar, a cada una de esas hebras las vamos a llamar cromátides. Si un cromosoma tiene 2 cromátides, vamos a hablar de un cromosoma doble. Ese cromosoma doble va a estar unido en el centro por una estructura fibrosa llamada centrómero, ¿sí? Entonces acá tenemos ejemplos de un cromosoma simple o de un cromosoma doble formado por 2 cromátides hermanas. ¿Qué significa las cromátides hermanas? Una molécula de ADN original y su copia. ¿Qué elementos tenemos dentro del cromosoma? Bueno, por empezar tenemos la zona central, que es el centrómero. Hacia los extremos vamos a tener ADN satélite, ¿sí? Que rodea al centrómero. Y en las puntas vamos a tener los telómeros. Los telómeros son ADN, o sea, son parte de ADN de los extremos terminales, ¿sí? Generalmente los telómeros son partes de ADN que siempre codifican lo mismo, ¿sí? O sea, tienen secuencias cortas y repetidas. ¿Y para qué están los telómeros? Bueno, para proteger, ¿sí? Como están en los extremos, es lo primero que se degrada. Y están hechos para eso, para degradarse y así evitar que la degradación llegue a las zonas centrales, que es donde está la información fundamental para que la célula funcione, ¿sí? En el caso, además,
en la zona del centrómero vamos a encontrar un complejo, un anillo proteico que se llama cinetocoro. Ese anillo proteico es al cual, digamos, el que se va a unir a fibras del uso mitótico cuando la célula entra en división celular. Bien, entonces, la cromatina, por el otro lado tenemos la cromatina, que es el ADN que está desordenado, ¿sí? Durante la interfase celular. Ahora, esa cromatina puede aparecer de dos formas. Puede aparecer como eucromatina, ¿sí? Que es una cromatina flexible, normalmente se encuentra en la zona central y se puede encontrar de dos formas. Una eucromatina accesible, donde los genes o sea, recuerden que es ADN, que tiene genes. En esta eucromatina accesible, que es más o menos un 10% del total, podemos encontrar genes que se están transcribiendo en ese momento, que están siendo leídos. Y después tenemos un 90% de eucromatina que no es accesible y que se encuentra mucho más compactada. En ese caso, los genes no se están transcribiendo. Y el otro tipo de cromatina que tenemos es la heterocromatina, que representa un 10% del total de la cromatina, que al momento se la considera como transcripcionalmente inactiva, es decir, que no tiene funcionalidad. Bien, ese es el ADN típico, el que describimos, el ADN típico eucariota. Pero también tenemos otros tipos de ADN, el ADN bacteriano, el ADN microsomal. El ADN bacteriano, a diferencia del ADN eucariota, tiene una sola hebra de ADN, ¿sí? Formada por una doble hélice, pero es una sola hebra. No se organiza en nucleosomas, con lo cual no tiene histonas. Por eso antes se lo llamaba desnudo. ¿eh? Actualmente se sabe que, si bien no está asociado a histonas, está asociado a otras proteínas. Y es de tipo circular, es decir, no tiene extremos libres, 5', 3', sino que se encuentran, los extremos están unidos, por lo tanto es circular. Pero lo podemos ver cuando analizamos a lo largo de la vida de una célula procariota, ¿sí? Una bacteria, lo podemos ver de dos formas, como ADN circular, ¿sí? O de tipo A, que es donde el ADN está relajado, o cuando ese ADN circular se encuentra enrollado, o de tipo B, ¿sí? Va a depender en qué momento celular se encuentra la bacteria. Otro tipo de ADN que tenemos también en las células procariotas son los plásmidos. Son pequeñas moléculas de ADN, ¿sí? Extracromosómicas, es decir, no pertenecen al ADN cromosómico, ¿sí? En forma de círculo, pequeñas, y son las vinculadas con la evolución de la bacteria, ¿sí? Y con la transferencia de determinadas características de una bacteria a la otra. El típico ejemplo de el plásmido es el plásmido de un plásmido, es el plásmido R, que es el que otorga resistencia a los antibióticos a las diferentes bacterias. Otro tipo de ADN que tenemos ahora sí en células eucariotas es el ADN mitocondrial o el ADN de los cloroplastos. Son ADNs bastante parecidos al ADN bacteriano, pero de menor tamaño. También son circulares, ¿sí? Posee información genética para la síntesis de enzimas que van a utilizarse dentro del cloroplasto de la mitocondria, ¿sí? O para formar hebras de ARN específicas. Se dice que no son autosuficientes porque necesitan para su autoduplicación de enzimas provenientes del citoplasma. Bien, entonces, para recordar estos conceptos, ¿a qué llamamos genoma? A la totalidad del ADN que tiene cada una de las células.
todos los individuos de la misma especie tenemos la misma cantidad de ADN en cada una de nuestras células. Cuando nuestras células, o sea, en nuestras células somáticas, recuerden que son todas, excepto las gametas, en las células somáticas tenemos dos, es decir, tenemos 46 cromosomas, es decir, tenemos el doble de ADN que tienen las células de las gametas, que tienen una, eh, una, una tanda sola, ¿sí? Eh, de información genética, una sola vía de información genética. Esas células se llaman haploides o tipo N, ¿sí? Entonces, en nuestras células somáticas, cuando hablamos del genoma humano, en las células somáticas tenemos 46 cromosomas, son células 2N o diploides, y en las células o gametas tenemos la mitad de la información, 23 cromosomas, ¿sí? Son células de tipo haploides o N. En ambas células vamos a tener 22 o 44 cromosomas de tipo autosómicos, ¿sí? Que van a codificar, van a tener genes para codificar síntesis de proteínas de diferentes actividades, pero vamos a tener un par o dos pares, ¿sí? O dos cromosomas, uno o dos cromosomas sexuales, ¿sí? Ya sea en una célula de tipo gameta, un sexual, y en células diploides, dos cromosomas sexuales, ¿sí? Que van a delimitar el sexo. Si los cromosomas tienen una forma, uno X y el otro X, digamos, será una célula que pertenece al género femenino, pero si en ese par sexual esa célula tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, será una célula perteneciente a un individuo de género masculino, ¿sí? Cada uno de estos cromosomas va a provenir uno del padre vía parental y otro vía maternal, ¿sí? Y en la unión, en la fecundación, es donde se va a generar el par XX o XY. Otra cosa a tener en cuenta es que la cantidad de cromosomas que tiene una especie en cada una de sus células no tiene relación con la complejidad de la especie, ¿sí? Por ejemplo, los seres humanos tenemos 46 cromosomas en nuestras células somáticas y los chimpancés tienen 48 cromosomas. Y ciertas especies de peces tienen 96 cromosomas. Es decir, la complejidad del individuo no se vincula con la cantidad de cromosomas. Bien, terminamos de ver ADN y ahora vamos a mirar ARN. El ARN, el ARN es el ácido ribonucleico, a diferencia del ADN, está formado, digamos, lo podemos encontrar tanto en el núcleo como en el citoplasma. Recuerden que el ADN siempre está en el núcleo y jamás va a salir del núcleo, ¿sí? En cambio, el ARN se fabrica en el núcleo y luego sale al citoplasma. Recuerden que salía gracias a unas proteínas transportadoras por los complejos del poro de la membrana nuclear. ¿Cuál es la estructura básica de los ácidos ribonucleicos? Bueno, son los nucleótidos, al igual que el ADN, pero los nucleótidos vamos a tener bases nitrogenadas, vamos a tener una diferencia. El ADN tenía adenina, guanina, citosina y timina. El ARN cambia una base pirimídica
cambia la timina por el uracilo, ¿sí? Entonces ahí tenemos una primera diferencia entre ARN y ADN. La segunda diferencia es que el azúcar, en el caso del ARN, es una ribosa, ¿sí? O sea, en el carbono 2 vamos a tener un oxidrilo, ¿sí? Y no un hidrógeno solo, como lo tiene el azúcar desoxirribosa del ADN. El ácido fosfórico es igual, las uniones entre un nucleótido y el que sigue es igual, es una unión fosfodiéster entre el carbono 3 de la pentosa, ¿sí? Del primer nucleótido y el ácido fosfórico unido al carbono 5 del segundo nucleótido. Eso es igual, uniones fosfodiéster. Otra diferencia que tiene el ARN respecto del ADN es que está formado por una única molécula, perdón, por una única hebra. ¿Sí? El ADN recuerden que eran dos hebras que se entrelazaban en forma de alfa hélice, ¿sí? Ahora, este ARN normalmente no está extendido, sino que se pliega. Y en algunos lugares donde se pliega puede presentar como una apariencia de doble hélice, ¿sí? Ahora, por supuesto, no es una doble hélice, pero en esos sectores hay una complementariedad entre las bases, ¿sí? Si no, no se puede mantener esa estructura. Tenemos tres tipos de ARN: ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. ARN mensajero. El ARN mensajero se forma en el núcleo, madura en el núcleo y luego se envía al citoplasma, ¿sí? El ARN mensajero es una molécula totalmente lineal y su secuencia de bases va a ser complementaria al ADN del cual se copió, ¿sí? El ARN mensajero no tenemos gran cantidad, más o menos un 5% total de todo el ARN que tiene la célula. Y es el que menos tiempo dura, más o menos una vida media es de 6 horas y se arma para el proceso de síntesis de proteínas, ¿sí? ¿Qué función tiene el ARN mensajero? Justamente actúa como mensajero, transmite la información genética que está contenida en el núcleo, es decir, en el ADN, la copia esa información y lleva esa información, ¿sí? Mejorada hacia el citoplasma, ¿eh? Y en el citoplasma es donde se va a usar para leer, para formar, o sea, se va a leer ¿para qué? Para realizar la actividad que tiene en su instrucción, que es la síntesis de una proteína particular, ¿sí? Es decir, va a servir como guía para que los aminoácidos se vayan uniendo, se vayan ensamblando para formar la proteína específica, ¿sí? Ahora, esa información que tiene el ARN copiado se va a leer, ¿sí? A través de tres bases nitrogenadas que van a formar parte de lo que llamamos un triplete de bases o un codón. Es decir, por ahora vamos a decir que el ARN mensajero lleva esa información codificada a partir de tres bases nitrogenadas que forman un codón, ¿sí? Bien, entonces el ARN mensajero se copia inicialmente del ADN, ¿sí? Y copia todo, toda la información. Por eso lo primero que se copia es lo que llamamos un ARN nuclear grande e inmaduro, ¿sí? Un ARN grande, con mucha información, pero no toda esa información sirve para la síntesis de la proteína. Ese ARN grande, ¿sí? Inmaduro, luego va a pasar por un proceso de maduración. En ese proceso de maduración, al ARN se lo va a modificar. ¿Mm? Tengan en cuenta
mirando este esquema, nosotros tenemos de esta molécula de ADN, se hace una copia. Entonces ven que se copia tal cual una porción del ADN en forma de un ARN mensajero. Pero esto es un ARN mensajero inmaduro. Luego tiene que entrar en un proceso de maduración. Ese proceso de maduración tiene como primera etapa digamos, una etapa que se llama splicing. ¿Qué significa splicing? El corte de partes de ese ARN que no tienen función, ¿sí?, para la síntesis de la proteína. Entonces, esas partes que no codifican para lo que la célula necesita se llaman intrones, y en este proceso de splicing se cortan esos sectores que no dan información y luego se ensamblan los que sí tienen función, ¿sí?, que se llaman exones. Como ven acá, el intrón se rompe, se separa por el proceso de splicing y se unen los exones que sí tienen información importante para la síntesis de proteínas, ¿sí? Piensen que más o menos entre los intrones que se liberan y los exones que quedan con la información específica para la síntesis de proteínas, hay una pérdida de un 80%, es decir, un 20% son exones en general. Esa es la primera función en la maduración o la primera actividad en la maduración del ARN. La segunda actividad es agregarle en el terminal 5, recuerden que 5', 3' tenía que ver con el grupo fosfato que queda libre al principio y el 3' con el carbono 3 que queda libre del azúcar al final, ¿sí? Entonces, en el extremo inicial, en el extremo 5', se le agrega una estructura que se llama capuchón o CAP, que está formado por 7 unidades de una estructura que se llama metilguanosina trifosfato, ¿sí? Entonces se le une este capuchón, ¿sí? ¿Para qué le sirve el capuchón? Bueno, es una marca que se le pone a este ARN mensajero para que sea reconocido, primero para poder pasar por el poro nuclear y luego para ser reconocido en el citoplasma por el sistema, ¿sí?, o la estructura que va a generar la síntesis de proteínas, ¿no? Para que sepa que ese ARN es el que debe ser leído, ¿eh? Y a su vez lo protege de cualquier enzima hidrolítica que lo pueda llegar a degradar. Y como última actividad dentro de esta maduración, se le agrega en el extremo 3, o sea, en la terminación de esta hebra de ARN mensajero, se le agrega otra estructura que se llama poli-A, que está formada más o menos entre 100 y 200 unidades de AMP, o sea, adenosín monofosfato. ¿Para qué le sirve? Para darle estabilidad a este ARN mensajero. Entonces, este ARN mensajero formado únicamente por exones, con un capuchón en el extremo 5' y una estructura poli-A en el extremo 3', es un ARN mensajero maduro, ¿sí?, listo para ser utilizado en la síntesis de proteínas. Bien, el otro tipo de ARN que tenemos es el ARN transferencia. Es el ARN más pequeño en cuanto a cantidad de nucleótidos. Tiene más o menos 70, 75 unidades de nucleótidos. Tenemos muchos ARN de transferencias diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada ARN de transferencia va a ser específico para cada uno de los aminoácidos, ¿sí? Tienen una forma, antiguamente se los representaba con esta forma de trébol. Y en esta forma de trébol vemos que tienen un extremo, el extremo 5' inicial, y tienen en el extremo 3' una estructura particular
¿sí? Que le va a dar la especificidad a cada uno de los aminoácidos a los cuales va a ir uniendo. El ARN de transferencia lo que hace es buscar los aminoácidos específicos de acuerdo a lo que codifica el ARN mensajero, buscarlos por el citoplasma y los trae hasta el lugar donde está la síntesis de proteínas para que se puedan ensamblar, ¿sí? Es el extremo 3' el que va a darle la especificidad de aminoácido. Bien, entonces, ¿cuál es la función particular del ARN de transferencia? Justamente transporta estos aminoácidos libres que están en el citoplasma para llevarlos al lugar de síntesis y va a asegurarse del correcto ensamblado de cada uno de los aminoácidos, es decir, de que se formen esas uniones peptídicas entre los aminoácidos para que se termine de formar la proteína. Como les decía, antiguamente se los consideraba como esta hoja de trébol, ¿sí? O hoja trilobulada, donde tenemos segmentos que son complementarios entre sí, ¿sí? O sea, donde vemos que la hebra se vuelve como paralela, ¿sí? Y después tenemos lugares donde los aminoácidos no están enfrentados, ¿sí? ¿Qué tienen de particularidades? Bueno, en el extremo 3' vamos a tener un triplete que es específico del aminoácido al cual va a enganchar. Y en el extremo 5' siempre vamos a tener un resto de guanina o de citosina. El extremo 3', como es el que acepta el aminoácido, se llama brazo aceptor, ¿sí? Y después, otro elemento u otra estructura dentro del ARN que vamos a reconocer es un triplete, o sea, 3 bases nitrogenadas que van a denominarse o van a recibir el nombre de anticodón, ¿sí? Este anticodón es, digamos, un conjunto de tres pares de bases, o sea, de 3 nucleótidos, que son los que van a reconocer en el ARN mensajero qué aminoácido ese ARN de transferencia tiene que ir a buscar. Y mediante ese anticodón va a unirse a ese ARN mensajero que tenga el codón correspondiente y así se asegura que en la síntesis de esa proteína se vayan engarzando los aminoácidos correspondientes y no otros que no corresponden. Actualmente esa estructura trilobulada se sabe que no es así en un esquema, sino que un esquema más realista de cuál es la forma de los ARN de transferencias es esta forma de tipo L, ¿sí? Donde el sitio aceptor y el extremo donde el sitio aceptor está en un extremo, ¿sí? de la molécula y el anticodón está en el otro extremo de la L, ¿sí? Bien, y finalmente tenemos el ARN ribosómico, que es el que tenemos en mayor cantidad, más del 80% de todo el total del ARN de la célula. En las células eucariotas, el ARN ribosómico se va a unir, ¿sí? con proteínas y va a formar dos conglomerados o dos subunidades. Una subunidad mayor y una subunidad menor. Estas subunidades se van a determinar si, ¿por qué es mayor o menor? Bueno, por la cantidad de ARN que tiene. ¿Eso cómo lo puedo determinar? Por el peso, ¿sí? La forma en que se pesa o la unidad de pesaje, digamos, son Svedbergs. Entonces, en un ribosoma de tipo eucariota, la subunidad mayor va a tener 60 Svedbergs, ¿sí? Y la subunidad menor va a tener aproximadamente 40, mientras que en un ribosoma procariota, que es más pequeño,
La subunidad mayor va a tener 50 Svetter y la menor va a tener menos, más o menos entre 30 y 18. Entonces, lo importante es que cada subunidad va a ser diferente, va a tener más o menos ARN, va a estar unida a proteínas y ¿cuál va a ser la función del ARN ribosómico? Van a ser el lugar, van a dar el lugar propicio para que ocurra la síntesis de proteínas. El lugar propicio para que el ARN mensajero se pueda leer y el ARN de transferencia traiga esos aminoácidos de acuerdo a la lectura del ARN mensajero y se empiecen a ensamblar dentro de la estructura del ribosoma. Cuando el ribosoma está sin actividad, las unidades están separadas, pero cuando el ribosoma está cumpliendo la actividad, o sea, se convierte en el sitio donde se está generando la síntesis de proteínas, ambas subunidades se encuentran unidas entre sí a través de la hebra de ARN mensajero. Bien, entonces, volviendo a la función, como para terminar, la función que tienen es, digamos, ¿cuál es la función? Es la que va a dar el espacio para que se genere la síntesis de proteínas, ¿sí? Acá lo que vemos en esta imagen es un ARN mensajero que trae información sobre qué aminoácidos unir, ARNs de transferencia que están trayendo esos aminoácidos en función de lo que se lee del ARN mensajero. El vínculo entre ellos es el codón del ARN mensajero da la información para que el anticodón busque el aminoácido específico. Una vez que se encuentra el aminoácido específico, entra en el ribosoma, en el ARN ribosomal, y se engarza. Y así, en la medida que se va engarzando, se va formando la proteína, con los aminoácidos que trae el ARN de transferencia.